Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos de nuevo, como cada fin de semana, para realizar la previsión en divisas para la semana que viene, del 6 al 10 de octubre del presente año 2014. Hoy es viernes, día 3 de octubre, son las 17 horas y 24 minutos del horario internacional GMT y desde Forex Índices, Jesús Ángel Benito, como cada fin de semana, pues va a realizar las previsiones en los principales pares de divisas. También le daremos un vistacito al oro, la plata, al DAX alemán y haremos algún comentario también de otros índices bursátiles importantes. En primer lugar, invitarles como siempre a nuestra casa, Forex Índices. Si necesitan un buen plan de enseñanza, un plan de negocio personalizado totalmente a su perfil, que es como realmente los planes de negocio y los planes de enseñanza funcionan, si se acoplan al perfil del inversor, si necesitan cualquiera de los dos servicios, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías. Deben de tener en cuenta que si quieren realizar un plan de negocio o un plan de enseñanza con Forex Índices, deben de reservar plaza porque las plazas están siempre cubiertas como mínimo con mes y medio o 2 meses de antelación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos con nuestros análisis diarios, previsiones semanales y demás. Entren en nuestra página, descúbranla, porque seguramente después de descubrir nuestra página lo agradecerá su cabeza y seguramente y sobre todo su bolsillo. Gracias por estar aquí, bienvenidos y nos vamos directamente ya a los gráficos. Vamos a plantear los escenarios para la semana que viene. Como siempre, en primer lugar vamos a analizar la cotización del euro-dólar. Después el dólar-yen, dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y libra-dólar. Después de los principales pares de divisas, le daremos un repaso rápido al libra-yen y al dólar-CAD. Y en último lugar, un vistacito también rápido a la cotización del oro, a la cotización de la plata y el DAX alemán. Por ese orden que he enumerado, irán apareciendo los análisis, porque, como siempre comento, la duración del vídeo es de 1 hora más o menos, 1 hora y 15 minutos, 1 hora menos unos minutitos, y bueno, si no quieren ver todos los productos que vamos a analizar, pues la forma sencillita es de pasar para adelante y para detrás con esta tabla que les acabo de proporcionar. Bueno, estamos viendo la cotización del euro dólar, vemos cómo a última hora del día de hoy está buscando refugio ya en un nivel de corto, un nivel que va a ser clave el domingo por la noche, cuando abra el mercado en el 1.2510 y medio, 1.2511. Como vemos en la sesión americana, se ha precipitado datos de empleo muy buenos desde Estados Unidos, luego hablaremos un poquito en detalle de ellos, y bueno, pues ya ha buscado refugio a lo que son las 14 horas GMT, como es normal, el mercado ya se paraliza y ha buscado como refugio y como fuerza de imán este nivel de corto del 1.2510. El pescado, como siempre comentamos, está ya prácticamente vendido y a no ser que haya fluctuaciones de última hora, pues seguramente la cotización del euro dólar se nos quede a dormir en este refugio de corto plazo en el 1.2510 todo el fin de semana. Vamos a realizar lo que es el estudio y la lectura de lo que ha sucedido durante toda esta semana que acabamos de terminar. Recuerden, una semana mixta, acabamos el tercer trimestre del presente año y hemos iniciado el último cuarto trimestre. Tengan cuidado, como siempre, el cuarto trimestre suele ser movido en los mercados y bueno, hemos iniciado este cuarto trimestre con bastante ímpetu, con bastante fuerza. Le echamos la lectura a la cotización del euro dólar desde el día 28 que abrió el mercado justo sobre la congestión de largo plazo del 1.2696. Ya desde los primeros compases de semana esta congestión se le hizo fuerte a la cotización, como vemos. El detonante lo tuvimos el día 2. Como vemos, decisión de tipos de interés desde un punto de vista fundamental por parte del Banco Central Europeo. Conferencia de prensa de Mario Draghi el jueves día 2. No hubo cambio en la tasa de interés. El Banco Central Europeo la decidió dejar en el 0,05%.
Mario Draghi tampoco dio ninguna pista excepcional o algo que no supiéramos ya y que estuviera anunciado de reuniones anteriores. De ahí que la cotización del euro-dólar se mantuviera bastante estable durante toda la jornada y tan solo fue aprobar la congestión de largo plazo del 1,2696. Una prueba que, como vemos, desde un punto de vista le ha salido bastante mal a la cotización del euro-dólar. Las órdenes vendedoras se han impuesto claramente en este refugio, en esta zona de congestión, y desde ahí, poquito a poco, en sesión europea del viernes día 3, como vemos, y sesión asiática, sesión europea, ya inició un camino bajista. Seguramente los inversores ya estaban oliendo la tostada, ya estaban pues con esos datos de empleo y preveían unos buenos datos de empleo. Datos de empleo excepcionales desde Estados Unidos, una creación de empleo que no las veíamos desde hace muchísimos meses, 248.000 puestos de trabajo, 100.000 más que el mes anterior, casi 100.000 más que el mes anterior y 70.000 más de lo que esperaban los inversores. Brutal, demoledor, el dato de empleo de Estados Unidos. La tasa de desempleo ha quedado 2 décimas por debajo de lo esperado, del 6,1 al 5,9, demoledor también el dato, es decir, unos datos de empleo muy positivos para la economía americana. De ahí vemos los retrocesos potentes que tuvo en el momento del dato de empleo de Estados Unidos, que nos ha llevado a la cotización del euro-dólar al 1,2510,5, 1,2511. Este refugio de corto plazo, que como ya hemos comentado, será vital para el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a tirarle, como siempre, los avances porcentuales con la herramienta correspondiente para ver lo que retrocede la cotización desde el punto de apertura mensual. 1 de octubre ya retrocede un 0,94%, casi un 1%, en tan solo 3 días de negociación. Deben de tenerlo en cuenta. Desde lo que es la apertura semanal, día 28 de septiembre por la noche, que nos arrancó en la congestión de largo plazo del 1,2696, va a terminar esta semana con unos retrocesos muy abultados de un 1,46%, casi un 1,5% de retrocesos, que en términos semanales son unas pérdidas abultadas para la cotización del euro-dólar. Nos trasladamos, como siempre, a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, para medirle la salud a la cotización del par en secuencias amplias. Recuerden, como siempre comentamos, si queremos realizar una negociación eficiente en secuencias cortas, en temporalidades cortas, siempre debemos de tener en mente y siempre debemos de saber las condiciones de mercado que nos marca el producto en cuestión en secuencias largas. Imprescindible para poder desenvolvernos y para que nuestra negociación sea eficiente en secuencias cortas, en temporalidades cortas. Bueno, detallamos como siempre los detalles más importantes, ¿no?, que nos está ofreciendo en este año 2014 la cotización del euro-dólar. Directriz bajista de muy largo plazo, desde máximos históricos del año 2008, con su punto de configuración el segundo trimestre del año 2011. La clave desde un punto de vista técnico este año 2014, sin duda alguna. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, golpeando la directriz. La directriz es lo que manda sobre la cotización, imposible de quebrarla al alza. Desde un punto de vista técnico, le ha hecho muchísimo daño a la cotización del euro-dólar. Como siempre, comentamos, auspiciado, por supuesto, por esos datos macro de Estados Unidos. Llevamos ya casi un año donde los números verdes abundan en la economía americana, tanto en balanzas comerciales como en Producto Interior Bruto, como en datos de empleo, en fin. Los números verdes en la economía americana se han impuesto a los números rojos que nos habían acompañado en los últimos años y desde un punto de vista fundamental, evidentemente para el dólar americano le fortalece. De un gráfico de temporalidad trimestral, destacar la confirmación del quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo que se nos genera en el año 2001 con su punto de configuración en el segundo trimestre del año 2010. Cuidado, quebrada en el primer trimestre del año 2013 y, como vemos, confirmada en el tercer trimestre de este año. De momento ya nos ha proporcionado un recorrido de 100 puntos a la baja, nada más comenzar el trimestre el día 1 de octubre. Ningún detalle más, solamente que por la parte de abajo
tenemos el 1,1853 como principal pieza de soporte de muy largo plazo. Evidentemente estamos a casi 700 puntos, queda todavía largo camino que recorrer y en una semana pues es bastante difícil, pero bueno, que lo vayan teniendo en mente este muro de congestión, este refugio histórico de muy largo plazo, porque será vital en el momento que llegue la cotización, si es que lo hace a lo largo de este año 2014. Le echamos el vistazo en temporalidad mensual. Poquito que destacar de esta temporalidad, simplemente el quiebre del mes de septiembre del 1,2696, su correspondiente confirmación a principios de este mes de octubre, y atentos a ello porque mientras no vuelva por encima del 1,2696 nos olvidamos totalmente de movimientos alcistas para el euro dólar en próximas semanas. Ningún detalle más de temporalidad mensual, nos vamos a una temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Bueno, la información más importante es que desde el pasado mes de mayo, como vemos, tan solo 4 semanas con unos movimientos muy cortitos al alza. Como vemos, las demás semanas todas ha acabado en negativo la cotización del euro dólar, merodeando el 1% de retrocesos. Cuidado a estos detalles porque para secuencias largas son importantísimos. De temporalidad semanal, ningún detalle más. Nos vamos a una temporalidad diaria donde también podemos ver las claves de la negociación en los últimos tiempos, sobre todo a finales del mes de septiembre, la zona del 1,30, la congestión del 1,3003, impecable el rechazo que le hizo daño desde un punto de vista técnico, la congestión de mediano del 1,2935, el pasado día 18 de septiembre, impecable, quebrando a la baja la congestión del 1,2829. Y posteriores confirmaciones, la última en el 1,2696, impecable esta semana después del quiebre que tuvimos la semana pasada. Este rechazo desde un punto de vista técnico ha sido la clave para impulsar a la cotización del euro dólar a estos mínimos anuales. Recuerden que estamos en zona de mínimos anuales y no solamente de mínimos anuales, sino también en zona de mínimos de 2 años. Cuidado con estos detalles porque la cotización del euro dólar, como vemos, está adquiriendo ya un cariz, está adquiriendo unos matices bajistas no solamente de corto y de mediano plazo, sino también entramos ya en secuencias bajistas de largo plazo. Bueno, vamos a medirle también, que se nos ha olvidado, vamos a medirle la salud desde el punto de apertura anual para ver lo que retrocede. La cotización desde el precio de apertura anual 1,3750, unos retrocesos de un 9,02%, a un puntito solamente del 10%. Deben de tenerlo en cuenta quienes trabajen con los avances porcentuales. Regresamos a la temporalidad de 4 horas, por nada especial, porque los niveles son los mismos, en 4 horas, en 5 minutos o en temporalidad diaria, pero las secuencias se ven mejor, más ampliadas y la visualización es más óptima. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,2510,5, 1,2511. Vital. Si la cotización encuentra apoyos en los primeros compases de semana sobre este nivel de corto, atacamos como primera pieza de resistencia una congestión de mediano, 1,2565. Esta pieza a su quiebre nos lleva a la siguiente de la misma categoría, 1,2636. La siguiente resistencia y principal de semana, 1,2696, congestión de largo plazo, y la última R viene delimitada por una congestión de mediano en el 1,2770. Como vemos, a unos 250 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, 1,2510,5 es la clave. Si la cotización ya en los primeros compases de semana se desprende y es rechazada de este nivel de corto, atacamos como primera pieza de soporte una congestión de mediano plazo, 1,2451. Directamente al principal soporte de semana, congestión de mediano largo, 1,2381. Otro soporte delimitado por una congestión de mediano, 1,2325. Y desde ahí ya nos vamos directamente a una congestión de largo plazo en el 1,22
29. Último soporte, refugio histórico, atentos al mismo, a unos 300 puntitos de la situación actual. Incluso si tuviéramos movimientos bajistas muy potentes, le vamos a colocar otro nivel por si acaso en el 1.2154. Última pieza de soporte ya para la semana que viene a 350 puntos. El domingo por la noche, cuando abran el mercado, deben de tenerlo muy en cuenta, 1.2510 y medio, 1.2511, nivel importantísimo para la salida semanal. De hecho, y como hemos visto anteriormente al iniciar la grabación, en una temporalidad de 5 minutos es lo que tiene ya capturada totalmente a la cotización del par, con su fuerza de imán 1.2510 y medio, vital el domingo cuando arranque el mercado. Bueno, nos trasladamos a la cotización del dólar yen. Hacemos la lectura de la cotización del dólar yen esta semana. Bueno, vital ha vuelto a ser la congestión de mediano largo de los 108.39. Después de su quiebre, el día 17 de septiembre, lo único que hace la cotización es encontrar apoyos perfectos sobre esta congestión de mediano largo que le está impulsando desde un punto de vista técnico a la cotización al alza. Como vemos, está instalada en un nivel de corto en los 109.68 que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Evidentemente, la cotización del dólar yen se nos ha revalorizado en sesión americana de hoy viernes con esos datos tan buenos desde Estados Unidos, datos de empleo. Vamos a ver lo que avanza la cotización del dólar yen en términos intramensuales y en términos intrasemanales. En términos intrasemanales, desde el domingo por la noche, que abrió el mercado en el nivel de los 109.24, va a acabar con unos mínimos avances de un 0,40%, de mínimos a moderados en términos intrasemanales. Desde el precio de apertura mensual, la cotización está en stand-by, con unos mínimos insignificantes avances de un 0,03% en estos momentos. Y desde su precio de apertura anual, en los 105.32 consigue unos avances mínimos en términos intraanuales de un 4,20%. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, después lo veremos también cuando empecemos a colocar los principales niveles de soporte y de resistencia. 109.68 es la clave inmediata, mejor dicho, será la clave inmediata. Iniciamos en temporalidad trimestral el recorrido y el análisis. Para la semana que viene, 1985, arranca la directriz más potente que tiene la cotización del dólar yen, históricamente hablando, en los últimos 30 años. Su quiebre en el primer trimestre del año 2013 le da fuerza, vigor y revalorización a la cotización del par, posicionándolo ya muy cerquita de la barrera psicológica de los 110 yenes por dólar, que será clave también para la semana que viene. Le echamos el vistazo en temporalidad mensual por si pudiéramos sacar alguna información adicional en esta secuencia amplia. La única información es que el mes de septiembre es el primero que ha conseguido cerrar por encima del precio de apertura anual en los 105.32 y, como vemos, muy alejado, ha conseguido cerrar de los 105.32 a 450 puntos de la situación actual. Como vemos, un quiebre muy potente desde el día 1 de enero, no había vuelto a tocar el precio de apertura anual hasta este mes de septiembre. Recorridos amplios, cierres mensuales con avances muy potentes para el dólar yen. Temporalidad semanal para ver la información que nos ofrece. La información más importante de esta temporalidad, cuidado con ella, quiebre hace 2 semanas de la congestión de mediano largo de los 108.39 y 2 apoyos consecutivos. Estos 2 apoyos consecutivos le dan fuerza y vigor en el mediano largo a la cotización del dólar yen. Mientras no ceda, mientras no pierda los 108.39, olvídense de movimientos bajistas de mediano largo, vistas de mediano largo para el dólar yen. Por la parte de arriba nos aparece en escena ya un refugio histórico, una congestión de largo plazo en los 112.73, que en caso de alcanzarlo la semana que viene será resistencia muy importante. Bueno, vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas para la semana que viene. En primer lugar, le vamos a colocar los principales soportes. Clave, como hemos comentado, ya tiene imantada totalmente a la cotización este nivel de corto, 109.67 y medio, 109.68. Si queremos ver movimientos bajistas, si queremos ver presiones bajistas en el dólar yen,
debe de desprenderse de este nivel de corto, 109,67,5. Si lo hace, nos topamos con el principal soporte de semana. Ya hemos visto en secuencia de temporalidad semanal, 108,39, vital y principal soporte. Quebrado los 108,39, un soporte nivel de corto, 107,47 y el último soporte delimitado por una congestión de mediano plazo en los 106,19. Movemos a 350 puntos de la situación actual. No se olviden de esta congestión, siempre importante, siempre hace un nudo de enlace cada vez que llega la cotización a ella. Por la parte de arriba, la clave inmediata viene delimitada por este nivel de corto. Si en los primeros compases de semana la cotización del dólar 100 encuentra apoyos en los 109,67,5, le imprimiría presiones alcistas para atacar máximos de los últimos años. 110,56, nivel de corto. Otro nivel de corto ejercería fuerza de resistencia en los 111,63. Y de quebrar los 111,63 le abriría la puerta para ir directamente a la congestión de largo de los 112,73. Atentos a este nivel porque una vez que se nos desprenda con claridad de los 108,39, los inversores lo empezarán a tener puesto en su punto de mira, este refugio histórico de los 112,73. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital, 109,67,5, lo que hagan los primeros compases de semana nos orientará para toda la semana sobre este nivel de corto. Bueno, continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Demasiadas jornadas, demasiados días llevamos ya diciendo desde Forex Índices el objetivo de la cotización del dólar franco suizo, 0,9680, principal refugio histórico, que después de haber hecho el nudo de enlace en la congestión de mediano de los 0,9552 se nos ha presentado ahí, auspiciado por los aspectos fundamentales que ya conocemos, esos datos de empleo de Estados Unidos muy óptimos para la economía americana. Se nos ha presentado en este refugio histórico y atentos porque de aquí en adelante es la pieza vital en el corto plazo, en el mediano, en secuencias largas y también en el muy largo plazo. Repito, vital, ahora lo veremos en temporalidades trimestrales, por qué es vital este refugio histórico de muy largo plazo. Vamos a medirle la salud, vamos a ver cuánto avanza la cotización de este par desde que abrió el mercado el domingo por la noche, día 28 de septiembre, va a acabar con unos avances muy abultados de un 1,74%. Desde el día 1 de octubre, los primeros días de negociación del mes de octubre, va a acabar también con unos retrocesos mínimos de momento de un 1,22% en términos intramensuales y debemos de tener en cuenta que nos queda casi todo el mes de octubre de negociación. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral porque es donde nos ofrece la mayor y la mejor información, la cotización del dólar franco suizo. Deben de tener en cuenta esta doble barrera, directriz desde 1985 con su punto de configuración el año 2001. Como vemos es con lo que está peleando la cotización del dólar franco suizo. Atentos a esta congestión en la que se encuentra en estos momentos, 0,9680, porque es la pieza vital. Necesitamos su quiebre, la cotización necesita su quiebre. ¿Por qué? Pues porque desde el año 2011 lo único que ha hecho todos los años y todos los trimestres es probar y siempre ha sido rechazada la cotización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ahora venimos por unos datos macro muy buenos desde Estados Unidos desde hace ya prácticamente un año. Y desde un punto de vista técnico tenemos una vela alcista con un cuerpo y una potencia que no habíamos tenido en los años anteriores. Esa es la diferencia. De ahí que el quiebre de los 0,9680, si lo consigue, sea muy factible de que la cotización pueda girar al alza en estos finales de año 2014 y para principios del año 2015. Después, pues evidentemente tendremos que esperar a aspectos fundamentales y a otros aspectos técnicos que se nos vayan configurando. Pero de aquí en adelante, para próximas semanas y sobre todo de aquí a finales de año, el nivel de los 0,9680 es la pieza vital para el dólar franco suizo.
De este cruce no vamos a ver ninguna secuencia en ninguna temporalidad más y nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Bueno, como ya hemos detallado, esta congestión de muy largo plazo, este refugio histórico en los 0,9680 es vital de aquí en adelante, corto, mediano, largo y muy largo plazo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nos irá dando pistas en el corto plazo. ¿De acuerdo? Si la cotización apoya en los primeros compases de semana, en los 0,9680, nos vamos a la congestión de mediano, 0,9779, a 100 puntitos de la situación actual. La siguiente pieza de resistencia viene delimitada por un nivel de corto, en los 0,9840. Otra la delimitamos en una congestión de mediano, 0,9918, y desde ahí ya directamente a la zona de paridad 1 a 1, que una vez quebrado con fuerza, con decisión y en alguna temporalidad amplia, diaria o semanal, como mínimo los 0,9680, los inversores ya empezarían a poner en el punto de mira la paridad 1 a 1 en el dólar franco suizo. De momento, un poquito alejada, a 325 puntos, poco factible de que en una semana llegue, pero dadas las condiciones animadas que tenemos en los últimos tiempos, todo es posible. De ahí que le coloquemos la última resistencia en los 0,9998, prácticamente en la paridad 1 a 1. Atentos a rechazos en firmes de la congestión de muy largo de los 0,9680, porque será vital. Si no consigue consolidar por encima, a principios de semana tendríamos retrocesos hacia una congestión de mediano, que ha sido clave, ha sido el eje central de operaciones durante toda esta semana que acabamos de terminar. Soporte importante, 0,9552, el principal soporte de semana, viene delimitado por una triple barrera, directriz alcista de corto, directriz bajista de muy largo y congestión de mediano, 0,9465, principal soporte para la semana que viene, más que nada porque nos confluyen tres barreras en el mismo nivel. Desde ahí, movimiento, le metería presión bajista, el quiebre del principal soporte, hasta los 0,9392. Y el quiebre de los 0,9392 nos abriría puertas para ir de visita a un nivel de corto en los 0,9314. Nivel de corto que sería el último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado 0,9680, guarden este nivel porque será vital de aquí en adelante para la negociación del dólar franco suizo. Bueno, continuamos con la cotización del libra dólar. Vamos a ver la lectura técnico totalmente, como siempre, la cotización del libra dólar. Aunque venga auspiciado también por aspectos fundamentales, por supuesto, ese cansancio de los inversores por parte del Banco Central Europeo de que no suba la tasa de interés del 0,50%. Los inversores ya se han cansado de esperar, ¿no?, esa subida de tasas, ven que no llegan y al final, pues bueno, están depreciando a la libra esterlina. También, pues bueno, lo que es el referéndum de independencia de Escocia tampoco le ha beneficiado desde un punto de vista fundamental a la libra esterlina, por supuesto, y como vemos ya lo tenemos por debajo incluso de la barrera psicológica del 1,60, cotiza en estos momentos en el 1,5968. Técnico totalmente, los rechazos esta semana de la congestión de mediano largo del 1,6842, primero el día 1 de octubre en sesión americana y en segundo término en la apertura asiática del día 2 de octubre, desde un punto de vista técnico esta semana es lo que le ha hecho daño, ha sido el detonante, ¿no? El precio de apertura anual del año 2013 convertida en congestión histórica, le ha hecho mucho daño. Se nos presentó en la congestión de largo plazo del 1,6151, que siempre la respeta la cotización. Cada vez que llega a ella hace un nudo de enlace, en este caso el nudo de enlace ha sido para quebrar y confirmar a la baja, confirmaciones eficientes totalmente, y desde ahí probando niveles, quebrando y confirmando, se nos ha presentado en esta congestión de mediano 1,5961, que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le echamos las lecturas con la herramienta de avances porcentuales. Como siempre comentamos en los análisis, estamos presentando los mapas de operaciones intrasemanales. Estos mapas de operaciones intrasemanales vendrán
también nutridos por los niveles intermedios que colocamos para la negociación intradiaria, es decir, entre los niveles de congestión históricas, después vendrán los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Negociación intradiaria y análisis en formato de vídeo que en nuestra página web, nuestro blog y las redes sociales ustedes pueden disfrutar de él a partir de las 5:30 GMT de la mañana. ¿De acuerdo? Si no lo reciben, pídanoslo, que se lo enviamos con mucho gusto y agrado de forma gratuita. Bueno, vamos a ver lo que retrocede la cotización de libra dólar desde el 1,6568. Precio de apertura anual, retrocesos mínimos todavía de un 3,64% en términos intraanuales. Desde el día 1 de octubre ya retrocede un 1,50%, ya retrocesos bastante moderados a abultados en términos intramensuales, ¿de acuerdo? Y desde el día 28 de septiembre, que arrancó el mercado justo en la congestión de mediano largo del 1,6248, va a terminar la semana con un 1,69%, un 1,70% de retrocesos, muy abultados en términos intrasemanales para la cotización de libra dólar. Lecturas en secuencias amplias. Detallar y ver desde un punto de vista técnico la congestión de muy largo plazo del 1,7139, como en este año 2014 ha sido vital en el cierre del segundo trimestre y la apertura del tercer trimestre. Impecable la congestión, impecable el muro, este refugio histórico desde un punto de vista técnico, impulsando y rechazando a la cotización a la baja. Recuerden, tenemos la directriz alcista de muy largo plazo y la congestión de la misma categoría, que confluyen ambas en el 1,5465. Atentos porque si la cotización de libra dólar sigue estas secuencias bajistas, sería el muro más importante, el doble muro más importante que se encuentre en su paso. Evidentemente no va a llegar en 2 días, pero sí poquito a poco, si sigue esta secuencia bajista del libra dólar, sería el objetivo y sería el muro más potente para su cotización. Le echamos un vistazo en términos mensuales. Bueno, en términos mensuales lo que nos deja la cotización es el quiebre de la directriz alcista de largo plazo desde el año 2009, quiebre que tuvimos en febrero del año 2013 y vemos como en este año 2014 a finales nos la está confirmando de una forma eficiente por debajo de la congestión de largo del 1,6151, que es vital. Mientras no recupere el 1,6151, olvídense totalmente de secuencias en largo para la cotización del libra dólar. Temporalidad semanal, por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Poquito, simplemente ver los rechazos del 1,7139 en el mes de julio, el quiebre y confirmación del precio de apertura anual en el mes de agosto, el nudo de enlace que nos ha generado durante 4 semanas consecutivas en el 1,6248, el rechazo de esta semana que lo ha catapultado a un eje inclinado bajista de mediano largo, eje inclinado bajista que nos viene desde el año 2011. Cuidado con él porque es lo que está sujetando a la cotización junto con una congestión de mediano. Lo veremos ahora en detalle en temporalidades más pequeñas. Vamos a una temporalidad diaria para ver lo que nos ha dejado esta semana día tras día. Rechazo el día 29, la congestión de mediano largo del 1,6248, rechazo el día 30, el día 31 y el día 1. Vital ha sido este muro de mediano largo plazo del 1,6248, sobre todo el último rechazo que tuvo ya el día 2 en la sesión asiática, desde un punto de vista técnico, catapultándolo a lo que es este eje inclinado bajista de mediano largo, que junto con la congestión de mediano del 1,5961 serán vitales el domingo por la noche cuando abra el mercado. Continuamos y le vamos a colocar ya las principales piezas de soporte y de resistencia. Como vemos, la cotización se ampara, se sujeta en el 1,5961 en estos últimos compases de semana. El 1,5961 va a ser clave en la salida del domingo por la noche. Si le sirve de apoyo a la cotización y no lo pierde, respiraría un poquito al alza.
con el eje inclinado bajista de mediano largo, y la primera R la tenemos en el 1.6009, prácticamente en la barrera psicológica del 1.60. Es la primera pieza a batir. Mientras no gire por encima del 1.6009, nos olvidamos de movimientos alcistas para libra dólar la semana que viene. Quebrado el 1.6009, nos vamos a la siguiente R, de la misma categoría que la anterior, 1.6072. Y desde ahí directamente a la congestión de largo, principal resistencia de semana, 1.6151. Ya hemos detallado la importancia de este muro de largo plazo, siempre respetado, siempre realizando nudos de enlace cada vez que llega el mismo. Atentos, refugio, principal resistencia, 1.6151. Y quebrada esta, nos vamos a la última en el 1.6248. Como última pieza, como ya hemos detallado y ya hemos visto en temporalidad diaria anteriormente, vital durante toda la semana para rechazar a la baja desde un punto de vista técnico al libra dólar. Por la parte de abajo debe de ceder el 1.5961. Si cede, sobre todo en los primeros compases de semana, nos vamos a una congestión de mediano, 1.5901. Siguiente soporte de la misma categoría, 1.5825. Otro lo topamos en una congestión de mediano, 1.5748. Y desde ahí nos vamos al último, también de la misma categoría, en el 1.5676, a 300 puntos de la situación actual. La clave inmediata determinante, 1.5961. Si cede, continuarán las presiones bajistas. Si consigue encontrar apoyos poco a poco en el arranque de semana, iríamos como mínimo en los primeros compases de semana a probar el 1.6009. Continuamos con la cotización de la USD. Bueno, en mínimos, como vemos, ya nos ha tocado mínimos anuales la cotización de este cruce, las secuencias bajistas desde que perdió su congestión de largo plazo en los 0,9430, pues bueno, no ha vuelto a levantar cabeza y se nos ha presentado ya por debajo de los 0,87. La clave de los últimos movimientos bajistas ha sido el nudo de enlace que nos hizo en su precio de apertura anual, en los 0,8885, que confluye con una congestión de muy largo plazo. Este rechazo del pasado día 24 de septiembre ya le hizo demasiado daño a la cotización y no ha podido volver a recuperarse. Es clave para finales de este año 2014. Como vemos, está instalado en la zona por debajo de los 0,87. Retiramos los avances porcentuales, como siempre comentamos, herramienta imprescindible si queremos hacer una buena negociación en los mercados de renta variable. Un 2,39% retrocede desde un punto de vista anual, retrocesos mínimos, prácticamente insignificantes. Desde su punto de apertura mensual mantiene unos retrocesos de un 0,72%. Bueno, avances mínimos de momento para los primeros días de negociación del mes de octubre. Y desde la apertura semanal, la cotización va a acabar desde los 0,8757, va a acabar con unos retrocesos casi del 1%, exactamente del 0,95%. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, dos niveles de corto serán vitales. Por la parte de arriba 0,8737 y por la parte de abajo 0,8619, 0,8619, 0,8618 y medio. Lecturas en temporalidades amplias. El detalle más importante que nos deja la cotización de la USD desde un punto de vista técnico. Después comentaremos algún aspecto fundamental. 1, 2, 3 trimestres consecutivos golpeando los 0,8888, incapaz. Cuidadito, tercer trimestre del año 2014, la primera vez que quiebra este refugio histórico, esta congestión histórica de muy largo plazo. 0,8888. Mientras no recupere los 0,8888, que además este año viene implementado y viene acompañado porque coincide con el precio de apertura anual, mientras no lo recupere, olvídense totalmente de movimientos alcistas de mediano y de largo plazo en el AUD-USD. Por la parte de abajo, el principal refugio que tenemos cercano está en los 0,8462. Vistazo en temporalidad mensual, por si alguna información adicional. El precio de apertura anual, como vemos, es la primera vez que nos quiebra
quiebre potente en el mes de septiembre y sus confirmaciones eficientes. Atentos a los detalles porque, bueno, es lo que nos deja en temporalidad mensual. Nos vamos a una temporalidad diaria, poquito más de temporalidad diaria, simplemente ver el daño que le hizo esta directriz bajista de mediano plazo, el daño que le hizo el pasado día 5 de septiembre con este rechazo en firme, potente, y desde que perdió los 0,9325 no ha vuelto a levantar cabeza la cotización de la USD, haciendo un nudo de enlace perfecto, un quiebre y una confirmación en el precio de apertura anual y desde ahí movimiento bajista potente. Los datos de empleo de Estados Unidos han catapultado en el día de hoy con unos retrocesos muy abultados intradiarios. Vamos a medirle lo que retrocede la cotización de la USD en el día de hoy, en términos intradiarios, un 1,36%. Retrocesos para secuencias intradiarias abultadísimas. Temporalidad de 4 horas y, como siempre, colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia para la negociación intrasemanal, implementadas después en la negociación intradiaria día a día con nuestros análisis de negociación de cortito plazo. 0,8739, primera pieza de resistencia. Quebrado los 0,8739, le imprimiría presiones alcistas a la cotización de la USD para probar la principal resistencia de semana. Ya hemos hablado de ello. Precio de apertura anual con gestión histórica de muy largo plazo, 0,8885. Mientras esta doble barrera no sea quebrada al alza, nos olvidamos totalmente de secuencias alcistas. Principal resistencia para la semana que viene, 0,8888. Y la última, en un nivel de corto, 0,9000, con implicaciones psicológicas 0,0 a 325 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre de este nivel de corto, es el primer soporte, 0,8618, porque su quiebre nos abriría puertas directamente para ir en busca del principal soporte de semana, 0,8462. Ya lo hemos visto delimitado en temporalidad trimestral, importantísima esta congestión histórica. Principal soporte de semana, a 200 puntos de la situación actual. Si nos quiebra el principal soporte de semana, nos vamos en busca de una congestión de mediano en los 0,8364. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, dos niveles de corto tienen la clave. Por la parte de arriba, 0,8739. Por la parte de abajo, 0,8618. Seguimos. Continuamos, en este caso vamos con la cotización del euro-yen. Bueno, la lectura semanal del euro-yen, como vemos, arrancó la cotización el domingo por la noche, día 28 de septiembre, en los 138,63 y en su aventura de probar la resistencia, la congestión histórica de los 139,41, las órdenes vendedoras se impusieron mucho antes de llegar a la congestión y poquito a poco, desde un punto de vista técnico, le fue haciendo daño a la cotización del euro-yen. Evidentemente, la cotización del euro-yen también se ha ido debilitando por la debilidad del euro. Bueno, vemos los golpes que le dio a la congestión de mediano largo el pasado día 30. De momento soportó a la cotización, pero como vemos, el día 1 ya nos la quebró y en sus confirmaciones ni siquiera ha llegado a tocarla con reafirmaciones potentes, denotando la debilidad del euro-yen. En estos momentos y en los últimos compases de la presente semana, 137,11. Nivel de corto es vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos en el día de hoy, ejerciendo fuerza de soporte impecable. Repito, el domingo por la noche será vital. Si nos pierden los 137,11, imprimiría más presiones bajistas a la cotización de este cruce. Le tiramos los avances porcentuales desde el día 1 de octubre, ya mantiene unos retrocesos de un 0,85%, retrocesos intramensuales tirando de mínimos a moderados. Y desde el punto de partida semanal, la cotización arrancó, como comentábamos, en los 138,65, va a acabar con unos retrocesos abultados de un 0,91% en términos intrasemanales. Recuerden también que el precio de apertura anual nos queda ya, vamos a un gráfico de temporalidad diaria para medirle la salud en términos anuales, desde los 144,81, su precio de apertura anual mantiene unos retrocesos desde el día 1 de enero de un 5,20%.
retrocesos mínimos todavía en términos intraanuales. Temporalidad trimestral. Secuencia bajista desde hace 4 trimestres para acá, es decir, desde hace un año. Lo único que ha hecho la cotización del euro-yen, aunque poquito a poco, es retroceder. El nivel de congestión de los 133.51 va a ser vital en caso de que llegue en próximas jornadas, la próxima semana. Lo tenemos a menos de 400 puntos. Vital será este nivel de congestión. Es lo único que detallamos de temporalidad trimestral. De temporalidad mensual, poquito, simplemente el daño que le está haciendo el refugio de los 139.41, durante 2 semanas está siendo rechazado, mucho daño, y mientras no vuelva por encima nos olvidamos totalmente de que el euro-yen va a cotizar en positivo en las próximas jornadas, 139.41. De temporalidad semanal, vamos a ver la información que nos proporciona. Bueno, vuelve por debajo de los 138.02. Nivel clave durante muchísimas semanas, en agosto y a principios del mes de septiembre, y como vemos vuelve por debajo del 138.02. Presiones bajistas de precio de apertura anual, presiones bajistas de largo plazo y presiones bajistas de mediano largo. Para que haya presiones bajistas de muy largo plazo tan solo necesitamos el quiebre de los 133.51. Repito, vital de aquí en adelante en caso de que lo pruebe. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional nos proporcionara la cotización del euro-yen. Bueno, en temporalidad diaria muy poquito. Simplemente ver que va a acabar por debajo de los 138.02. Ninguna información adicional. Y que vamos a tener como soporte importante la semana que viene los 136.15. Nivel que, como vemos, le salvó a principios del mes de agosto y a principios del mes de septiembre. Deben de tenerlo en cuenta. Temporalidad de 4 horas y fijamos ya las principales piezas para la semana que viene. En primer lugar, las resistencias. Nivel de corto, cuidado con él. Si apoya, si no pierde los 137.11, iríamos en busca de la congestión de mediano largo de los 138.02. Primera resistencia a batir. Siguiente, delimitada por un nivel de corto, 138.50. La principal resistencia viene delimitada por una congestión de largo plazo. Ya hemos hablado de ella y ya hemos visto la importancia. 139.41 y de los 139.41 recorrido amplio con presiones alcistas por encima de la barrera psicológica de los 150 hasta los 140, de los 140, perdón, hasta los 140.47. 300 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización nos pierde este nivel de corto, pensaremos mal. 137.11. Presiones bajistas hasta una congestión de mediano. 136.15. El quiebre de este nivel nos abre la puerta al principal soporte de semana. 135.34. Congestión de mediano largo. El quiebre de este soporte nos abriría puertas con presiones bajistas ya muy potentes hasta los 134.34. Último soporte que le colocamos muy cerquita ya a la congestión de muy largo de los 133.51 que hemos visto anteriormente detallada en temporalidades superiores. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, la clave está en los 137.11. Todo dependerá lo que haga la cotización sobre este nivel de corto. Bueno, pues acabamos el análisis de los principales cruces de divisas. Vamos a analizar, como comentamos al principio de la grabación, ahora el libra-yen, el dólar CAD, y también le daremos un repasito a los principales índices bursátiles y terminaremos con el DAX Xetra alemán. Vamos con la cotización de libra-yen, que nos deja un escenario tremendo esta semana. La cotización de libra-yen con un apoyo perfecto en su precio de apertura anual, que va a ser clave de aquí en adelante para finales de año 2014, sobre todo para la semana que viene. 174.44. No trabajen sin precios de apertura, ni diarios, ni semanales, ni mensuales,
ni anuales, porque son siempre vitales, son primordiales para la negociación. Si un operador trabaja sin precios de apertura, nunca estará orientado de lo que realmente sucede con la cotización de un producto de renta variable. Luego, para operar impecables, como siempre. 174.44, de momento le salva la vida la cotización al libra yen, y por la parte de arriba tendremos los 176.18. Domingo por la noche, cuando abra el mercado, será clave y determinante. Esta semana nos deja también el quiebre de la directriz alcista de cortito plazo, que nos mantenía alcista la cotización de libra yen, como vemos desde principios del mes de septiembre. Quebrada, perfectamente confirmada. La directriz la tiramos a la basura porque ya no nos es de utilidad. De temporalidades mayores no vamos a destacar nada más. Vamos a echarle un vistacito en temporalidad mensual, más que nada para ver cómo está en estos momentos en estas secuencias amplias. Por la parte de arriba, 181.01, no ha llegado a tocarlo, órdenes vendedoras un poquito por debajo le hicieron daño desde un punto de vista técnico. Y por la parte de abajo, 174.44, son los dos niveles más potentes, el uno de largo plazo y el precio de apertura anual de mediano plazo. Entre estas dos barreras está la clave del mediano plazo en la cotización de libra yen. No vamos a ver ninguna, le echamos un vistacito también en temporalidad diaria, más que nada pues para ver el nudo de enlace en el precio de apertura anual el pasado día 16 de septiembre, que nos llevó a la cotización hasta la congestión de largo de los 181.01. Movemos órdenes vendedoras un poquito por debajo de la congestión, repliegue muy rápido y vuelta al precio de apertura anual. Como comentamos, entre estas dos barreras está la clave inmediata. Soportes y resistencias para la semana que viene. Si quieren seguir los análisis intradiarios de libra yen en nuestra sala de trading y también en FX Street, todos los días analizamos este cruce y le colocamos los niveles para la negociación intradiaria. Por la parte de arriba, pidan información a nuestro equipo si necesitan pues horarios o también secuencias con las que se intervienen tanto en Forex índices como en FX. Por la parte de arriba, primera resistencia, nivel de corto 176.18. Quebrado este nivel de resistencia, nos vamos al siguiente y principal de semana, de la misma categoría que la anterior, 177.82. Muy atentos a este nivel. Y si nos quiebra, la principal R imprimiría presiones alcistas hasta los 179.68. Como vemos, a casi 400 puntos de la situación actual, a 370 exactamente. Por la parte de abajo, primordial y esencial, 174.44, precio de apertura anual. Primera pieza de soporte, le imprimiría presiones bajistas al libra yen en caso de quebrarlo hasta un nivel de corto, en los 172.69, 172.71. De quebrar los 172.71, presiones hasta una congestión de mediano largo como principal soporte de semana, 171.45, nudo de enlace a principios del mes de septiembre, primero respeto, después quiebre y confirmación, nudo de enlace, perfecto, congestión de mediano largo, de ahí que lo delimitemos como principal nivel de soporte para la semana que viene, y el último nivel de corto en los 169.21. Vital por la parte de abajo cuando abra el mercado el domingo por la noche, 174.44. Por la parte de arriba, nivel de corto, 176.18. Seguimos con el dólar CAD. Temporalidad trimestral para ver el detalle más importante que nos ofrece la cotización del dólar CAD. Directriz bajista desde el año 2002 con su punto de configuración el primer trimestre del año 2009. Quebrada, como vemos, el primer trimestre del presente año 2014. Atentos a la congestión de muy largo plazo que acaba de superar la cotización, porque es vital y esencial para secuencias de largo y muy largo plazo. 1.11.42. Después de probarla durante todo este año, como vemos, el primer trimestre que ha cerrado por encima este tercer trimestre y en el cuarto trimestre, en los primeros compases, ya encuentra apoyos sobre ella. Echamos un vistazo en temporalidad diaria para ver esas secuencias perfectas que nos deja sobre la congestión de muy largo plazo. Quebrado el día 26 de septiembre y como vemos
le sirve de apoyo día tras día. Atentos al detalle porque los impulsos alcistas de momento, desde un punto de vista técnico, son bastante abultados. Mientras no nos pierda el 1.1142, olvídense totalmente de movimientos bajistas en el dólar CAD para secuencias de mediano, de largo y de muy largo plazo. Es el detalle más importante a tener en cuenta en el dólar CAD. Como lectura. A continuación, vamos a colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, las resistencias. La primera la topamos en un nivel de corto, 1.1321. Quebrada esta pieza, nos vamos a la principal de semana, delimitada por una congestión de mediano largo, mixta, 1.1382. Quebrado el 1.1382, presiones alcistas potentes hasta un nivel de corto en el 1.1432. 1.1432 que nos abriría puertas hasta otro nivel de resistencia de la misma categoría, pero muy alejado ya en el 1.1544. Como vemos, bastante alejado a unos 300 puntos de la situación actual. Desde un punto de vista fundamental, el dólar canadiense se está debilitando por la depreciación de las materias primas, sobre todo del petróleo. Por la parte de abajo, el primer soporte que se va a encontrar, 1.1209. Nivel de corto, principal soporte de semana, ya lo hemos visto y hemos detallado por qué el 1.1142 es vital. Principal soporte de semana, la congestión de muy largo plazo. Otro soporte lo topamos en un nivel de corto, 1.1096, y desde ahí no tenemos ningún nivel de corto y ninguna barrera que estorbe hasta la congestión de mediano de el 1.0954. Estos huecos serán cubiertos en caso de que en la negociación intradiaria sea necesario. Vistazo a la cotización de la plata y del oro. Movimientos bajistas, los que nos marca la cotización de la plata en las últimas jornadas. Cuidado, desde finales del mes de septiembre, golpeo de la congestión de muy largo plazo de los 17.43. Quiebre, confirmaciones potentes y eficientes esta semana y movimiento bajista para la plata. Mientras no recupere los 17.43, olvídense de movimientos alcistas para la plata en este año 2014. Es lo único que le puede salvar de caídas superiores ya de las que lleva la plata. Vamos a medirle la salud en términos anuales a la cotización de la plata. Vamos a un gráfico un poquito más amplio de temporalidad mensual. Bueno, pues volvemos al gráfico de temporalidad diaria porque no hallamos bien la secuencia. Aquí tenemos la secuencia perfecta desde su punto de partida anual, que la cotización de la plata la tiene en la zona de los 18.50. Desde los 18.50 exactamente, de los 19.50, perdón, desde los 19.50, que coincide con una congestión histórica de muy largo plazo, la plata retrocede un 13,54%, retrocesos ya abultados en términos intraanuales. Y aquí en temporalidad diaria vemos perfectamente la importancia de esta congestión de muy largo plazo, en los 17,43, primero golpeo, después quiebre, confirmaciones potentes y eficientes y movimiento a la baja, para alcanzar los mínimos intraanuales en esta zona por debajo ya de los 17 por onza. Le colocamos las principales fuerzas de resistencia y de soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, deben de tener en cuenta que la primera resistencia y además principal de semana la tenemos en los 17,43. Si consiguiera quebrar este muro, nos vamos a la siguiente R, en un nivel de corto y última para la semana que viene en los 18,49. Por la parte de abajo. Primera pieza de soporte, eje inclinado bajista de largo plazo, nos pasaría sobre los 16,33. Principal soporte de semana, atentos al mismo, 15,74, congestión de largo plazo. Y quebrados los 15,74 imprimiría presiones bajistas por debajo de la barrera psicológica de los $15 por onza hasta los 14,61. Continuamos con la cotización del oro. El detalle más importante que nos deja esta semana la cotización del oro es el golpeo del precio de apertura anual y, como vemos, nos va a cerrar la semana por debajo del mismo, 1.202.
vital de aquí en adelante para finales de año en la cotización del oro. Como vemos, ya se nos desprende incluso por debajo de la barrera psicológica de los 1.200, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Echamos un vistacito en temporalidad mensual a la cotización del oro. Vemos cómo desde su precio de apertura anual el día 1 de enero no había vuelto la cotización sobre el mismo y nos lo ha quebrado. Cuidado con la directriz alcista de muy largo plazo porque ya la tenemos cerca. Directriz que nos arranca en el año 2005 y tiene su punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008, a tiro de bala. De hecho, nos pasa por el escenario de la próxima semana. Estos rechazos de la congestión de muy largo de los 1.330 durante varios trimestres consecutivos vitales para la negociación del oro. Gráfico de 4 horas y principales piezas para la semana que viene. Vital será el precio de apertura anual por la parte de arriba. Mientras no lo recupere, olvídense de movimientos alcistas en el oro para la semana que viene. 1.205, primera pieza de resistencia y principal de semana. Quebrada esta, nos vamos a otra pieza de resistencia, los 1.235. Y la última, congestión de mediano largo, 1.255. A $60 de la situación actual. Por la parte de abajo, 3 piezas de soporte. La primera, congestión de largo, 1182. La siguiente, directriz alcista de muy largo, que la hemos visto delimitada en temporalidad trimestral. Principal soporte de semana, 1168. Y el último, en un nivel de corto, 1145. Repito, 1205. Precio de apertura anual, vital, primordial para la semana que viene. Le echamos un vistacito a la cotización del DAX alemán. Hoy ha sido festivo, hoy viernes 3 de octubre ha sido festivo en Alemania, pero la cotización del DAX evidentemente tenemos que colocarle unos niveles de soporte y de resistencia. Mientras abrimos la cotización del DAX, le comentamos también cómo han terminado los principales índices bursátiles. El IBEX 35 va a terminar con unos retrocesos del entorno del 3% sobre los 10.600 puntos. El Dow americano también, aunque mínimamente, hoy viernes al final ha conseguido recuperar parte del terreno perdido durante la semana. El Dow va a acabar con unos retrocesos mínimos de un 0,50% sobre la barrera psicológica con cierre de los 17.000 puntos. Y el FTSE inglés va a terminar en la zona de los 6.540. Con unos retrocesos abultados del entorno del 2%. El DAX lo estamos viendo en escena. Está encerrado entre dos congestiones que serán claves para la semana que viene. 9.294 y 9.210. Deben de tener en cuenta que el DAX en el día de hoy ha estado cerrado y seguramente cuando abra el mercado el lunes nos abrirá con un gap bastante potente. Por la parte de arriba tenemos una directriz bajista de corto y una congestión de mediano, que es la principal R para la semana que viene, 9.446. Y desde ahí nos vamos al precio de apertura anual en los 9.617 como última pieza de resistencia. Por la parte de abajo, 3 soportes. Primero, 9.210. Siguiente, nivel de corto, 9.039 y medio, 9.040. El último y principal de semana, delimitado por una congestión de mediano en los 8.845, bastante alejado de la situación actual. Bueno, señores, pues acabamos el análisis de previsión para la semana del 6 al 10 de octubre del presente año 2014. Ya saben dónde estamos. Si quieren una buena capacitación, enseñanzas para aprender a negociar de forma real en el mercado, no para hacerles perder el tiempo y perder el dinero, sino negociaciones eficientes, reales de mercado con gestiones de capital incluidas. Teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página y correo electrónico. Son nuestras vías si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros y preguntarnos y consultarnos. Muchas gracias, buen negocio para la semana que viene y si quieren seguir nuestros análisis intradiarios, ya saben, en Análisis Diario ustedes pican y podrán ver en formato de vídeo y en formato de texto todos los días a partir de las 5:30 GMT. Nada más, muchísimas gracias y la semana que viene, si por bienes, estaremos con todos ustedes. Gracias y hasta la semana que viene.